Bienvenido, bienvenida a las nuevas lecciones de un curso de milagros. Gracias por suscribirte a nuestro canal de Medicina Bioemocional, donde compartiremos talleres de medicina bioemocional y biodescodificación, meditaciones y lectura de un curso de milagros. Gracias por compartir, gracias por darle like a nuestros videos y comentar. Eso nos ayuda mucho y nos motiva a seguir compartiendo información. A partir de ahora, la lectura con Andrea. Gracias. Dichoso instante presente, instante santo. Respiramos este momento, aquí y ahora. Aquietamos la mente y decimos: Espíritu Santo, enséñame a usar y extender la voluntad de Dios, que es paz. Leemos lección número 13. Un mundo sin significado engendra temor. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada. De hecho, un mundo sin significado es imposible. Lo que no tiene significado no existe. Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. El reconocimiento de esa falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Representa una situación en la que Dios y el ego se desafían, entre comillas, entre sí con respecto a cuál de sus respectivos significados ha de escribirse en el espacio vacío que la falta de significado produce. El ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas, temeroso de que de otro modo el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Y solamente en esto está en lo cierto. Es esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y a aceptarlo sin temor. Si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti que te equiparas con él. Los ejercicios de hoy, que deben hacerse unas 3 o 4 veces, sin exceder 1 minuto cada vez, han de practicarse de manera ligeramente distinta de las anteriores. Repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Luego abre los ojos y mira lentamente a tu alrededor mientras dices: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros mientras miras a tu alrededor. Luego cierra los ojos y concluye con: un mundo que no tiene significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios. Tal vez te resulte difícil evitar resistirte de una forma u otra a esta última afirmación. Sea cual fuere la forma en que esta resistencia se manifieste, recuerda que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamiento debido a la venganza, entre comillas, del enemigo, entre comillas. No se espera que a estas alturas creas esta afirmación y probablemente la descartarás por considerarla absurda. Observa cuidadosamente, no obstante, cualquier señal de temor patente o encubierto que dicha afirmación pueda suscitar. Esta es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita de causa y efecto de una clase que aún no puedes reconocer por ser todavía muy inexperto. No te enfrasques en esa última afirmación
y no trates ni siquiera de pensar en ella, excepto durante las sesiones de práctica. Eso es suficiente por ahora. Gracias por haber practicado la lección del día, porque cuando una persona sana, todos sanamos. Disfruta tu vida sana. Gracias.